Bueno, en las clases anteriores vimos dos puntos bien importantes de lo que es nuestra relación con Dios y que deben de convertirse en pilares de nuestra vida espiritual. Las dos últimas clases vimos esos dos temas importantes. Majito nos hablaba del crecer en la fe. Fíjense, no es lo mismo vivir en la fe que crecer en la fe. ¿Se acuerdan ustedes que una de las charlas de nuestro retiro de conversión es permanecer y victorioso, ¿verdad? Crecer victoriosos en Cristo. O sea que el estar en Cristo significa que yo voy a ir caminando y poco a poco el crecimiento significa de ir superando muchas circunstancias de la vida, aprendiendo a vivir. Entonces, en ese crecer en la fe, yo tengo que hacerme una pregunta y es, ¿qué tanto me esfuerzo yo por mantenerme en la fe? Porque el crecimiento no viene por sí solo. O sea, el crecimiento no es, bueno, lo único que viene de crecimiento, y yo doy testimonio de eso, es la panza. Cuando uno se queda quieto, la panza crece. Pero lo demás, por quedarse quieto, nada crece. Entonces, la fe es como ese ejercicio espiritual que nosotros necesitamos y por tal debemos de estar en un constante movimiento, siempre haciendo algo para que nuestra fe pueda crecer. Obviamente, ¿verdad? Al crecer, al crecer, vamos experimentando en nuestra vida la superación de muchas cosas que antes probablemente eran piedra de tropiezo y que hoy ya no lo son. Me encantó una frase que dijo alguien ahorita y dijo, aquí se están conectando las guerreras fieles del Señor. Es decir, yo entendí que lo que quiso decir es aquellas que están siempre presentes para Dios, aquellas que no se pierden, no pierden la oportunidad de ser amadas por el Señor, de estar en las cosas del Señor, de entregar su vida al Señor, de ponerse en sus manos. O sea, el poderme sentir de esa manera quiere decir que yo en mi vida he optado y he decidido por llenarme de aquellas cosas que me hacen crecer, que me llenan, ¿verdad? Eh, es decir, que ya no solamente me puedo quedar yo con el hecho de tener una hora quieta, la misa dominical, mi asamblea, mi tercer día, sino el hecho de tener sed de buscar algo más. ¿Qué quieres decirme, Señor? ¿Cómo me llenas? Entonces, la pregunta es, ¿buscamos siempre algo donde alimentar nuestra fe? Es que definitivamente nuestra fe debe de ser motivada, debe de ser siempre puesta en un cuidado especial. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que el enemigo que anda como un león rugiente, lo que quiere hacernos perder es la fe. Y entre más herramientas nosotros tenemos para fortalecerla, para hacerla crecer, ¿sí? Va a dar más frutos, se va a ver en un mejor estado y nosotros vamos a caminar con esa paz interior que tanto estamos anhelando recibir y que por eso nos tiene este curso tan enganchado, ¿verdad? Porque andamos en esa búsqueda de la paz interior. El segundo punto, que es importante, también nos lo decía Kat, y ella nos hablaba acerca abandono, del abandono en el Señor, es decir, el descansar en el Señor, ¿verdad? Para nosotros puede significar esa confianza plena, ese creer, ese esperar. ¿Y por qué no decirlo? Quizás muchas veces ese abandono es el renunciar a aquello que ata mi corazón, el renunciar a aquello que quizás roba mi paz, aquello que me mantiene
preocupado. Entonces, es de preguntarme, ¿cómo está mi vida? ¿Cuáles son esas áreas débiles de mi vida? ¿Cuáles son esos momentos en los que yo verdaderamente me siento débil? Porque es en esa debilidad donde yo reconozco las circunstancias, las situaciones y los apegos emocionales a los que yo debo de renunciar. Y poco a poco vamos a ir viendo eso, porque la clase de esta noche nos va a hablar de cómo llegar a ese momento en el que yo puedo desprenderme completamente de aquello que ata mi corazón. Y por eso esta clase se llama El desprendimiento está en el corazón. Ya nos decía Katy que abandonarse en Dios significa confiar plenamente en Él, dejando a un lado el control y ese temor que muchas veces podemos tener en el que debemos de permitirle a Dios tomar el mando de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta o utilizado esta expresión de darle el timón de nuestra vida a Dios? Pero también cuántas veces hemos escuchado o hemos utilizado en nosotros mismos la expresión de esa tentación de quitarle el timón nuevamente a Dios, de querer tomar el control. Fíjense, estamos en ese constante ir y venir. Esta área puede ser más fácil entregársela al Señor, pero tal vez esta otra, ay, aquí sí, ¿verdad? Tal vez una madre me puede decir, mira, yo lo material, yo lo económico, yo todo lo que tiene que ver con las labores de la casa o la vida misma, es bien fácil desprender. Pero cuando son temas de mis hijos, ahí sí me cuesta. Ahí sí yo me vuelvo esa leona, ¿verdad? Que está eh, en modo de protección porque yo siento la necesidad. ¿Cómo me cuesta despegarme de ese sentimiento, de esa emoción? Entonces, pero es natural. Hay muchas cosas que son naturales en la vida. Aquí vamos a hablar de aquellas que toman un control y nos alejan del Señor. Entonces, esta postura tiene que ser una postura de fe. El saberme abandonar las cosas que me alejan de Dios es una postura de fe y muchas veces también es una postura de humildad, donde yo reconozco que Él es mi Padre, que me ama y que está constantemente cuidando de mí. Y es que ese verdadero abandono, en primer lugar, va a representar mi crecimiento espiritual. En la medida en que yo empiezo a renunciar de la fuerza que le doy o de la autoridad que yo le puedo dar a las circunstancias de mi vida para que me controlen, entonces ahí yo manifiesto mi fe y entonces me convierto en esa persona que está creciendo espiritualmente. ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, yo puedo reconocer que tengo una confianza absoluta, que encuentro una libertad total, que encuentro esta paz interior y que en ocasiones, aunque no importa lo que suceda alrededor mío, yo con humildad y sencillez puedo afrontarlas y siempre salir adelante. Por eso, hace poco hablando con Ana Judith, ella me decía, la verdad es que cuando uno se resiste a eso, Dios se encarga de ver la forma de alcanzarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces alguien te puede de repente enviar una cita bíblica, mandarte un mensaje y decirte, Dios me puso que te dijera. Y qué rico se siente, ¿verdad? Qué rico se siente ese saber de que a alguien que no tiene nada que ver conmigo, Dios le puso algo para mi beneficio, para reconfortar mi espíritu, para fortalecer mi espíritu. Entonces, muchas veces Dios quiere amarme a través de otros. Tenemos que también ver eso, pues. Entonces, ahora bien, si sabemos todo esto, y si creemos que Dios es amor y nos ama con ese amor infinito que solo Él puede tener, la conclusión lógica que tenemos que tener es el abandonarnos tranquilamente en sus manos, saber que Él piensa en nosotros, que nos cuida
y que solamente Él va a querer lo mejor para nosotros. Pero viene la pregunta, ¿por qué es tan difícil ese abandono o ese desprendimiento de la vida? Entonces, yo les voy a pedir que tomen sus Biblias y vamos a leer en Génesis el capítulo 12, versículo 1. Cuando lo tengan, me regalan una sonrisa. Génesis 12, versículo 1. Y dice, un día el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Palabra de Dios. Son palabras tan sencillas, pero yo me puse a pensar, ¿y si Dios me las dijera hoy a mí? ¿Y si hoy Dios me pidiera eso? Anoche que estaba yo solo, allá en esa habitación del hotelito donde me quedo, yo decía, qué feo se siente estar aquí uno solo, sabiendo que toda la familia está ya reunida en la casa, platicando, compartiendo, y yo aquí solo. Y si de pronto Dios me dijera, te tienes que alejar de todo, de tu familia y todo, tienes que renunciar y vete al lugar que yo te indicaré, yo dije, ¿qué haría yo? Tomaría la decisión de decirle, Señor, sí, Señor, vaya, vámonos, no sé a qué rumbo me vas a enviar, no sé a dónde me vas a enviar, no. Y también me puse a pensar, no, yo creo que quizás mi primera tentación va a ser, Señor, ¿me lo estás diciendo a mí solo? ¿O me vas a dar chance de irle a decir a Ana Judith y a los chicos, miren, Dios nos está mandando a que nos vayamos de aquí? O sea, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo me la pone? O sea, porque si me lo pones en el primer plan, que yo me vaya solo, ay, Señor, no sé. Creo que te diría que no. Creo que te diría que no. Entonces, el desprendimiento espiritual, que vamos a hablar ahora, también se conoce como desapego, ¿sí? Y se refiere precisamente a la liberación de todos los apegos y deseos que nosotros podemos tener, tanto materiales como emocionales. ¿Para alcanzar qué? ¿Para lograr qué? Para lograr un estado de libertad total y sobre todo de paz interior. Ayer en la mañana yo llegué temprano al proyecto y como el proyecto está casi que en medio de una zona de bosque, ¿verdad? Entonces ahí se oyen de todos tipos de pajaritos, de todo tipo de animales, o sea, y yo decía, ¿qué paz hay aquí? ¿Qué tranquilidad hay aquí? O sea, que así se viviera todos los días allá en San Salvador, decía yo, tener esta paz. Fíjense que de donde estoy trabajando a donde me estoy quedando, no hay tráfico, nada de tráfico. Así llego y voy, regreso y no encuentro nada de tráfico. Y yo decía, qué rico que así fuera allá en San Salvador. Bueno, que dicen que hoy con esto que cerraron los chorros y hubo bastante home office, como que se calmó un poquito el tráfico, pero como ya abrieron, ya otra vez ya regresó. Pero yo decía, por qué no procuras que esta paz sea la que siempre me rodee? Quizás la misma paz sintieron los apóstoles cuando le dijeron al Señor, qué bien estamos aquí, hagamos tres chozas y quedémonos, ¿verdad? Quedémonos aquí, desprendámonos de todo. Pero fíjense que no es ese el desapego al que Dios nos quiere invitar o al que Dios nos está invitando, sino es a un desapego, a un desprendimiento en medio de todo lo que es cotidiano para nosotros, en medio de todo lo que se vuelve, ¿sí?
nuestro día a día. Entonces, ese proceso va a implicar muchas formas de, de despojarnos, tanto de las cosas que tenemos muy cerca y que no nos permiten avanzar como cosas mundanas, ¿verdad? Pero también muchas veces hay cosas que parecen buenas que controlan nuestra vida y no nos ayudan a alcanzar ese nivel de crecimiento en la fe que nosotros queremos tener. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor, vamos a ir descubriendo que el crecimiento espiritual y el encuentro con la verdadera felicidad implica dos puntos, ¿sí? Va a necesitar de dos cosas. Primero, nuestra disposición. A cada uno de nosotros, Dios quiso que tuviéramos libertad, libertad de entender entre el bien y el mal. Y eso se llama el libre albedrío. Dios no nos tiene como títeres. Él nos da opciones de vida y espera que nosotros le consultemos para tomar las mejores decisiones de nuestra vida. Entonces, para nosotros poder despojarnos de todo lo que nos impide crecer, tenemos que tener una disposición a enfrentarlo, a reconocerlo y a saberlo manejar en nuestra vida. Y de todo esto hemos estado hablando en las clases anteriores, ¿verdad? En las clases anteriores. Y el segundo punto, quizás es el más difícil, es precisamente de este desprendimiento, que de acuerdo a la lectura que acabamos de leer, a esa lectura de Génesis, lo vamos a ver en cuatro áreas de nuestra vida. Y vamos a dejar que la misma lectura nos vaya ilustrando de qué vamos a ir hablando. Ok, primero, lo primero que Dios hace es, o en la lectura lo que nos dice es que un día el Señor le dijo a Abraham, ok, el Señor le dijo a Abraham, esta frase es importante, porque Dios siempre está hablándole al ser humano. Dios todos los días nos habla. ¿Y cómo nos habla? Nos habla dándonos a nosotros la opción de decidir en nuestra vida. Dígame, vamos a poner el ejemplo clásico. Si usted está en el tráfico, Dios le va a decir cómo quieres que sea tu trayecto a tu trabajo. Estás en medio del tráfico, estás en ese caos, estás en esa trabazón, como yo el viernes pasado que me tardé 4 horas en venir de Sonsonate a San Salvador. ¿Verdad? En medio del tráfico, ¿qué opción tomas? ¿Enojarte? ¿Irte peleando con los que van a la par tuya? ¿O simplemente subir los vidrios, encender el aire, poner una alabanza y empezar a disfrutar el paisaje? Porque yo vi el atardecer, yo vi el atardecer. Tenía pensado venir como a las 5 de la tarde y terminé viniendo como a las 7. Así que vi cómo el ocaso llegó en ese trayecto. Y yo le dije, Señor, qué bonitos celajes, qué maravilloso es todo, cómo tú pintas el cielo. Y yo opté ese día por tomar la parte positiva, pero Dios me dio a escoger. Dios me dijo, ¿qué quieres hacer hoy, en este momento? ¿Qué quieres que controle tu corazón? ¿Qué quieres que maneje tus sentimientos en este momento, tus emociones? Entonces, el Señor habla. El Señor siempre nos está hablando y se dirige a nosotros de una manera individual. ¿Por qué? Porque sabe que cada uno de nosotros necesitamos algo diferente. Todos nosotros estamos escuchando la misma clase, ¿verdad? Escuchamos la misma clase. Pero si al final de la clase nos ponemos a hacer un resumen y cada quien dice lo que
le impactó o lo que le dejó el Señor, cada uno de nosotros va a sacar algo diferente, porque tiene que ver con lo que mi corazón necesita. Entonces, siendo así, la pregunta es, ¿qué dice el Señor? ¿Dirá lo que necesitamos escuchar o dirá lo que queremos escuchar? ¿Cuál creen ustedes? ¿Opción A o opción B? ¿La uno o la 2? ¿Dirá lo que necesito escuchar o dirá lo que quiero escuchar? Vamos a ver, hágame con los deditos. Ajá, todos decimos la uno, pero todos esperamos la 2, ¿cierto? Todos esperamos la 2. Señor, me voy a sanar de esta enfermedad. Señor, saldré de este problema. Señor, mi hijo va a cambiar. Señor, esta situación familiar va a cambiar, va a mejorar. ¿O cómo va a mejorar? Señor, esta circunstancia que estoy viviendo va a terminar para bien. Y yo le pregunto al Señor constantemente muchas cosas, pero tengo que estar atento a lo que Dios me va a responder, a lo que Dios me va a decir. Y eso es lo que yo necesito escuchar. Eso es lo que va a tomar mi corazón y lo va a llenar de una verdadera paz. Abraham escuchó con atención lo que el Señor le decía. Y ahí vino el punto de partida para una bendición más grande de la que él esperaba. Porque vemos de que la vida de Abraham, que después le cambió el nombre a Abraham, se transformó totalmente. Y para él vino una abundancia de bendiciones. Y lo convirtió en el padre en la fe de todos nosotros. En Isaías 55, del 8 al 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Eso dice Yahvé. Qué importante, ¿verdad? Saber de que los pensamientos de Dios no son como los míos, sino que son mejores. Son mejores. Y es que miren, cuando nosotros decimos de que la Biblia es el manual del fabricante, yo le tengo que creer al que me creó. Yo tengo que confiar en el que me creó, en el que sabe hasta la última partícula de mi ser, la conoce perfectamente, porque Él se preocupó por cada detalle de mi persona y sabe lo que hay también en mí como emociones, como sentimientos, como lo que yo conozco como personalidad. O sea, Dios lo conoce porque Él lo produjo en mí. Entonces Él sabe qué tanto yo soy capaz de reaccionar ante las circunstancias de la vida. Pero Él, ¿sí? Él que me creó, también espera que yo esté constantemente leyendo ese manual donde están todas las indicaciones para mi vida. Y por eso me encantó que alguien dijera, es que yo no solamente me quedo con eso. En el retiro yo, en mi oración de entrega, ¿verdad? Yo ahí hice mi compromiso de leer la Biblia todos los días. Me comprometo, así dice la oración de entrega, ¿verdad? Pero la leo, me esfuerzo por leerla. En el tiempo que tengo de caminar en el Señor, ya la leí completa la Biblia. Y si no, mis hermanos, hagámosle el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, punto uno que vimos es, Dios tiene algo que decir. Para yo poderme abandonar completamente, tengo que tener la capacidad de escuchar la voz de Dios, porque si no, voy a escuchar otras voces, las voces del mundo, las voces de aquellos que me van a querer alejar del Señor también. ¿Sí? Si yo no estoy escuchando la voz de Dios, en mi vida voy a escuchar otras voces. Y estas voces me pueden incluso llevar a un punto en el que mi fe, en lugar de crecer, baje. Ya ves,
¿para qué te esforzás por ir tanto a la iglesia si esta situación no cambia? Esta situación no va a mejorar. ¿De qué te sirve rezar tanto? Ay, no, ya vas otra vez a la iglesia. Como que si ahí se te van a resolver todos tus problemas. Ay, no, vos decís que sos una mujer de fe, pero yo te veo que cuando, o un hombre de fe, pero cuando te llegan los problemas, ¿quién te aguanta, verdad? Y entonces el mundo nos bombardea de muchas palabras, de muchas voces que nos hacen, en lugar de crecer, decrecer. Porque yo en un momento dado puedo decir, ¿será cierto? ¿Será? ¿Será que Dios no tiene el deseo de hacer esto en mi vida, de ayudarme en esta parte de mi vida, de cambiar esto que tanto le pido? Mis hermanos, Dios habla y Dios nos dice que todo es en su momento, en sus palabras, bajo sus pensamientos, bajo sus caminos, dice. Confiemos en Él y esa parte me lleva a creer y a confiar. Segundo punto, que ya me queda bien poquito y me faltan 3 puntos todavía. Deja tu tierra. Le dijo, deja tu tierra. ¿Qué representa la palabra tierra acá? Pues representa todo lo que puedo tener de material, las comodidades, la seguridad, el dinero, el estatus, etcétera. Pero obviamente, acá el Señor en nuestra vida no nos está diciendo, déjalo, sepárate, ¿verdad? Anúlalo en tu vida, sino más bien lo que nos está pidiendo es que todo eso deje de tener un control en mi vida. Todos tenemos necesidad de un trabajo, pero yo le puedo dar control a ese trabajo a tal punto de que si lo pierdo, se me puede desmoronar la vida. Puedo entrar en crisis, puedo entrar en pánico, puedo entrar en dudas. Todos queremos tener una buena salud, pero ¿qué pasa si la pierdo? Todos queremos tener, pues, mejoras en nuestra vida, ahorros, etcétera. Pero ¿qué tal si llega un momento y se pierden? Miren, eh, bueno, hemos visto 2 casos significativos en esta historia reciente de El Salvador, donde 2 instituciones financieras quebraron y se llevaron el ahorro de toda la vida de mucha gente. Y yo he visto gente entrar en depresión ante esas pérdidas, porque yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil, yo sé que es un golpe muy duro y lo hemos vivido, pues en la familia lo vivimos bastante cerca. Pero mis hermanos, al final, cuando uno le quita el control a eso, cuando uno no permite que eso controle nuestra vida, Dios empieza a dar, por otro lado, la llenura que hace falta. Y Él, que es el dueño de todo, empieza a retribuir nuevamente todo, empieza a reconstruir todo en nuestra vida, porque Él así es. Imagínense si la lectura, que es la base de la visión de nuestro retiro, la de los huesos secos, habla de la manera en que reconstruye un cuerpo, ya no digamos la manera en la que Dios puede reconstruir toda una vida, inclusive en lo material. ¿Por qué? Porque nuestro papá es el dueño de todo, de toda la riqueza que existe en este mundo. Tenemos que confiar en él. En San Lucas 12, 15, 21 dice, también dijo, guardaos de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Entonces Jesús contó esta parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha y se dijo, ya sé qué voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otro más grande en los que
guardaré toda mi cosecha y mis bienes. Luego diré, amigo, ya tienes muchos bienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Para quién será lo que tienes guardado? Eso pasa, eso le pasa al hombre que acumula las riquezas para sí mismo, pero no es rico delante de Dios. Palabra de Dios. Entonces, el desprendimiento, entendemos en la lectura, es el antídoto contra esa fijación extrema que nosotros podemos tener con los bienes, y es el camino para liberarnos de todas esas ataduras y vivir de una forma plena, libre. Además, dice la palabra, nos aparta de la avaricia, ¿verdad? ¿Y qué? Y nos invita a buscar la verdadera riqueza, esa riqueza que me coloca delante del Señor, en su presencia, en sus dones, sus frutos, sus talentos, en las virtudes que nosotros necesitamos. Hay una palabra que dice, no me recuerdo la cita, cuál es, pero dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar la tierra, pero perder el cielo, ¿verdad? De qué sirve ganar todo en esta vida y perdernos el poder entrar en la presencia del Señor, el poder tener esas riquezas? ¿Cuántas veces nosotros, quizás nosotros mismos nos ha pasado, que preferimos que nuestros hijos, ¿sí?, inviertan todo su tiempo en sus estudios, en su preparación, para ser buenos profesionales, para tener buenos trabajos y todo, y quizás nos perdimos en aquel momento de de llevarlos a las asambleas de jóvenes, al vivero, ¿sí? Era más importante para nosotros que pasaran clavados en sus estudios y no que conocieran al Señor. Entonces Dios nos invita a que quitémosle todo el apego a las cosas materiales, a lo que nos da seguridad, y volvamos nuestra mirada a Él. Pero tiene que ser una decisión mía. Él solo me invita. Al final yo tomo la decisión. Número 3, le dice, deja tus parientes y la casa de tu padre. Aquí sí ya está un poco más difícil, porque esto representa la parte afectiva. Incluso ahí pueden aparecer también las amistades. Ustedes han notado que recién convertidos hay una pregunta que siempre viene a la cabeza y se dice que si el seguir al Señor significa separarse de los amigos, ¿verdad? Hay muchos que preguntan, y tengo que abandonar mis amigos, y tengo que dejar mi grupo de amigos. Y no se trata solo de la pregunta, sino del dolor que produce. Ahora imagínense el apego que esto se puede convertir con la parte afectiva. Yo he visto personas sufrir en relaciones, estoy hablando de noviazgos, obviamente, relaciones tóxicas, relaciones que les causan daños, pero hay un apego emocional tan grande que no les permiten separarse de esa relación, dejarla a un lado. Es una relación que los aleja de Dios, y parece que hay una necesidad de insistir en que eso se transforme. Hay una lectura que habla muy bien acerca de todo esto, y es en San Lucas 9, del 59 al 62. Es un poquito larga, pero la vamos a leer. A otro le dijo, sígueme, pero este contestó, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Y otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Jesús le dijo, nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabra de Dios. Esta es de las lecturas más difíciles del Evangelio, porque me invita a escoger siempre a Dios
por sobre la familia, pero no de una manera irresponsable, obviamente. Aquí tenemos que estar bien claros. Dios no me va a pedir una irresponsabilidad, ¿sí? Acá no se trata de abandonar a las personas, sino de ese apego emocional que uno puede tener y que se puede confundir de tal forma que se pueda llegar a poner a esa persona en el centro de nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros ponemos a alguien en el centro de nuestra vida y hacemos a un lado a Dios? Claro, obviamente aquí hay excepciones y hay que reconocerlas. Por ejemplo, en una enfermedad. Y puede ser que por esa enfermedad alguno de nosotros deje de renunciar a algo, a algo que el Señor le invita a hacer, ¿sí? Un servicio, una asamblea, un tercer día, un redil, porque se queda al cuidado de la persona, obviamente, ¿verdad? O sea, eso, eso es así y Dios lo entiende. Sin embargo, fíjense, incluso en esos momentos, cuando uno se lo entrega sinceramente al Señor, Él se encarga de poner orden. El otro día yo tuve la oportunidad de estar en un servicio y la persona que me acompañó en ese servicio me dijo, Eduardo, estuve a punto de cancelar este servicio. Y eso le dije yo, es que fíjate que en este momento están interviniendo a mi esposa en el hospital. Y yo tenía dos opciones. En lo que duraba la operación, yo me podía quedar en la sala de espera, dándole rienda suelta a mi cabeza, pensando cómo va a salir todo, qué va a pasar, qué va a hacer. Y yo hablé con una de mis hijas, y ella me dijo, papi, mamá está en las manos de Dios. Vete al servicio y luego regresa. Y efectivamente así fue. Hizo su servicio, regresó. O sea, yo ya no había hablado con él, pero días después me enteré por alguien más que todo había salido bien, que todo había salido bien. O sea, Dios se ocupó en ese momento de esa situación y vio el corazón de esa persona, que no quería apartarse de él, que no quería fallarle al Señor, que estaba dispuesto a tomar el arado y no mirar atrás en ese momento, pero no por dejar a la persona, sino por entender que estaba dejando a la persona en mejores manos que si él estuviera ahí. Porque imagínense, él me dijo con estas palabras, yo ahí me hubiera quedado sentado sin hacer nada. Y en cambio aquí, Dios vino y me habló, me ministró, me enseñó, me dio una oportunidad de serle útil a él. Entonces aquí nos vemos que aún en esas circunstancias, Dios toma el control. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que escucharlo y tengo que saber decirle, Señor, heme aquí, heme aquí. Cuando yo escucho esos testimonios, cuando yo veo esos ejemplos de vida, digo, o sea, gloria a Dios, gracias Señor, porque ese crecimiento en la fe de esta persona me está ayudando a mí también a seguir creciendo en la fe, a darme cuenta de que dejarme caer en las manos del Señor es lo mejor que yo puedo hacer en mi vida. Y por último, la última expresión dice, la tierra que yo te mostraré. Aquí Dios habla de esperanza. Aquí Dios habla de que Él ya tiene la vista puesta en el adelante. No digo en el mañana, sino en el adelante. ¿Adelante de quién? Adelante de mis pensamientos, adelante de mis deseos, adelante de mis decisiones, adelante de mis necesidades. O sea, Él va adelante. Como Él es omnipresente, pero también sabe lo que me espera más adelante. Entonces, qué bueno es saber de que Él se está encargando de que en la medida en que yo camino tomado de la mano de Él,
confío en Él, entonces la bendición que Él quiere darme va a estar más de la mano de lo que yo necesito. Y eso es el dejar que Dios me muestre su amor. Probablemente Él se tomará su tiempo para responder adecuadamente a nuestras peticiones. Y esto es como una expresión que yo hace tiempo escuché, que dice, la bendición de Dios llega a nuestra vida cuando estoy listo para recibirla, no cuando la pido. Hay una gran diferencia, hay una gran diferencia. La bendición de Dios llega a nuestra vida cuando estoy listo para recibirla, no cuando la pido. O sea, son dos tiempos o dos momentos diferentes. Yo quisiera que fuera el mismo momento, pedir y recibir, ¿verdad? Pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque muchas veces hay bendiciones o hay circunstancias que parecen bendiciones que llegan a nuestra vida y nos terminan alejando del Señor. Y Dios, todo lo que nos va a dar, en lugar de alejarnos, nos va a ir acercando más a Él y nos va a hacer crecer más espiritualmente. Aunque eventualmente Dios también toma el control y sí nos da esas puntadas de lo que le pedimos, nos lo da en el momento. Aquí me voy a robar el testimonio de una de mis hijas. Hace pocos días, eh, nosotros andábamos con Ana Judith lejos y no la pudimos ir a traer a la universidad. Y ella estaba así como que medio cargada, cansada por sus estudios y todo eso. Y le habíamos dicho que se tenía que venir en Uber para la casa. Y dice que cuando estaba pidiendo el Uber, ella le dijo al Señor, Señor, yo necesito que tú me digas que estás cerca de mí, que me estás cuidando, que me estás protegiendo, o sea, hazme sentir amada por ti. Y saben que cuando llega el Uber, primero era una mujer y dice mi hija que era una persona súper amable, ¿verdad? Y segundo, todo el trayecto de la universidad a la casa, la señora traía alabanzas en el carro. Entonces dice, wow, o sea, yo me quedé admirada porque qué detalle del Señor. O sea, le acababa de pedir, dame una muestra de que estás conmigo, de que me amas, que, que, que quiero sentirte. Y Dios se manifestó por completo. O sea, ¿por qué? Porque su corazón estaba preparado para recibir esa bendición. ¿Y por qué también? Porque no le estaba pidiendo una bendición material, sino que era una bendición espiritual. Ella estaba pidiendo un bien espiritual, no un bien material. Y cuando nosotros pedimos un bien espiritual, ahí sí Dios llega inmediatamente. Señor, yo quiero sentir esa paz en mi corazón. Y yo sé que Dios le va a dar a ustedes los motivos para manifestar esa paz interior. Ahora, ¿cuántas cosas quiere mostrarnos Dios o cuánta bendición quiere llevarnos en nuestro caminar? Dejémonos sorprender por el Señor, ¿verdad? Dejémonos sorprender, porque Él es el que pone todo y quita todo, ¿verdad? Entonces, resumiendo, ¿qué debemos de hacer para podernos desprender completamente y tener ese desapego en el corazón de todo esto que hemos hablado? No, Número por uno, aquello, España no voy a tener. número uno, tenemos que tomar la decisión de renunciar. Esto es nuestro libre albedrío. Tenemos que tomar la decisión de renunciar a lo que me ancla espiritualmente, es decir, a lo que constantemente me quita la paz. Aprendamos a reconocerlo, mis hermanos. Hay cosas en la vida que uno constantemente dice, ay, esto me quita la paz, esto me quita la paz. Miren, eso va a seguir pasando. Usted lo que tiene que hacer es quítele la autoridad sobre su vida. Dígale al Señor, Señor, que esto ya no me controla y me quite la paz. Yo tengo que ser fuerte ante esta situación. Yo tomo la decisión, Señor, de que esto ya no me controla emocional, sentimental o incluso espiritualmente. Dos,
Esta les va a costar, ¿verdad? Porque esta me cuesta más a mí. Renunciar a mi necesidad de controlarlo todo. Ay, 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 ¿verdad? Esa necesidad de controlarlo todo, ¿verdad? Aprendamos ¿verdad, Evelyn? No, mentira. Aprendamos a descansar en el Señor. No, ¿verdad que eso no me pasa, Evelyn? ¿Verdad? A mí me pasa, a mí. Aprendamos a descansar en el Señor. Puede que quizás yo le tenga que preguntar al Señor si en mí todavía hay una autosuficiencia y orgullo en la forma en que conduzco mi vida. Y eso es lo que no permite que yo renuncie a esa necesidad del control. ¿Por qué? Porque el control me da cierta seguridad, ¿o no? Pero imagínense decirle al Señor, aquí está el timón de mi vida, ¿ves cómo haces? Eso me va a poner un poco nervioso. Número 3. Hoy es el día de los 4. No tener miedo a verme vulnerable. Esta palabra para los hombres probablemente nos va a costar más. Vulnerables, o sea, débiles, pues, ¿verdad? Y eso pasa porque el control me hace fuerte. Entonces, el no control puede significar en mi vida una debilidad. Pero miren, cuando son cosas espirituales, cuando estamos de la mano del Señor, no tengamos miedo. La palabra de Dios dice que cuando mis fuerzas se acaban, las de Él aumentan. Y entonces, ¿qué podemos esperar? Solo lo mejor, ¿verdad? Solo lo mejor. Así que no tengamos miedo de vernos vulnerables. Ojo, vulnerables ante Dios, ante Dios. No quiere decir que delante de todo el mundo vamos a andar vulnerables. Cuidado con eso, prudencia, prudencia, ¿verdad? Pero a veces sí, yo también tengo que verme vulnerable. ¿Ante quién? Por ejemplo, ante mi pastor. Yo tengo que aprender a llegarle al Señor ante mi pastor y decirle, mira, verdaderamente yo en esto estoy mal. O sea, no sé qué hacer. Ya le di 1000 vueltas y no sé qué hacer. Aquel Eduardo que lo controla todo, que cree que lo sabe todo, aquí vengo a decirte y a decirle al Señor, no puedo más con esto. No entiendo lo que pasa. No sé qué hacer. Y Dios nos va a dar una respuesta. Primero nos va a animar, segundo nos va a amar y tercero nos va a levantar. Y por último, se va a encargar de la situación. Entonces, no tengamos miedo de vernos vulnerables. Y por último, con esto termino, ser agradecidos. Ser agradecidos. Eso es clave en el desprendimiento, en el desapego. Pero tiene que ser de una forma genuina, mis hermanos. Aún cuando me esfuerce por lograr en alcanzar esas cosas para vivir mejor, en tener un mejor salario, una mejor casa, en tener éxito en los negocios, en la empresa, etcétera. O sea, no importa. O sea, eso es básico en la vida del ser humano, pero que eso no me pierda en un sentimiento de inconformidad cuando las cosas tardan o cuando no llegan como yo espero que lleguen. No, o sea, aún en esos momentos yo debo de aprender a ser agradecido con el Señor y decirle, soy feliz con lo que tengo, porque esa es la verdadera fe, dice la palabra de Dios. Cuando uno se contenta con lo que tiene, cuando uno sabe disfrutar lo que tiene en la vida. Así que mis hermanos, hay que renunciar, no hay que controlarlo todo, no hay que tener miedo a ser débil, pero sobre todo hay que ser agradecido. Pidámosle al Señor que en esas 4 palabras nos lleve a alcanzar esa paz interior que cada uno de nosotros necesitamos. Oramos. Señor, hoy tú has sido claro con mi vida en decirme que tengo que quitarle autoridad a todo aquello que controla mi vida, que me hace sentir desanimado, triste, débil,
que me hace sentir quizás incapaz, que me hace sentir inconforme. Porque mi Dios, eso lo que hace es minar mi fe y el enemigo lo conoce bien y puede que hasta lo esté utilizando para hacerme flaquear. Señor, hoy yo decido renunciar a todo eso. Decido entregarte a ti mi vida, que tú tomes el control pleno. Por eso yo renuncio a esa necesidad de controlarlo todo. Y no me importa que en esa necesidad yo me vea débil, Señor. No me importa porque con tu todo y mi nada, yo sé que se pueden hacer muchas cosas. Con mi debilidad y con tu fortaleza, se puede hacer todo en esta vida. Y por último, Señor, yo quiero darte gracias por la vida que tengo, por cada uno de los detalles que hay ahí, por esas luchas que tengo, por esos momentos de alegría, por esas tristezas que lo que hacen es que me llevan a un abandono más grande a ti y por aquellas felicidades en las que yo me doy cuenta de que también todo depende de ti. Por eso, Señor, yo me encuentro agradecido y te entrego aún más mi vida y mi corazón. Mírame siempre con ese amor eterno y cárgame en tus manos por el resto de mi vida, Señor. Amén.